Vamos a ir a Hechos, capítulo 18. Y quiero que pienses en qué o a qué persona es la más difícil que nosotros podemos predicarle el Evangelio. Piensa en eso. Y en el anterior servicio, en la anterior reunión, me acordé de una historia y se la quiero contar, que me pasó hace años, justo en el mes de diciembre para un 24. Era yo novio todavía de Nayeli, no estábamos casados todavía, estaba yo conociendo a su familia. Y pues mis suegros me invitaron a cenar esa noche. Yo no tengo familia en Puebla. Entonces yo llegué, pues tú, ¿cuál sería tu actitud cuando estás con una familia así, no? Pero estás conociendo, quieres ser buena onda, ¿no? Pero yo venía con ese celo cristiano y de repente me acuerdo que llegó la abuelita de mi esposa. Tenía cerca de 90 y tantos años. Y ella iba a una iglesia de una denominación particular en la que se piensa y se cree que la salvación se pierde. Esto vamos a hablar un poco ahora. Y pues el Héctor, recién salido del Instituto Bíblico, con ese celo de celote, o sea, de esos de el celo por tu casa me consume, estaba enfrente y le empecé a preguntar y ella pues responde, tiene 90 y tantos años, era la abuelita. Y yo le dije, ¿cómo, la salvación se pierde? Sí. ¿La salvación no se pierde? Sí. Y empezamos. Familia, visitas, no pasaron ni 30 minutos después de esa declaración en la que yo le dije, si usted se muere, se va al infierno, porque cree que la salvación se pierde. La cara de mi suegra fue como la cara de Michelle ahorita, así, como tu cara así de, ¿te atreviste a decir? Sí. Y luego me arrepentí. La señora murió años después y obviamente mi suegra ya cuando nos casamos tuvo la confianza y me dijo, ¿por qué mandaste a mi abuela al infierno, no? Y ojo, era la bisabuela de mi esposa, porque era abuela de mi suegra. Sí, era bisabuela. Así que si algún día me quieres invitar a cenar, prometo no hacer eso. Pero esto que te quiero hablar es porque la actitud que en ese momento yo tuve fue una actitud soberbia. ¿Y por qué? Porque tenía la verdad, sí es cierto, pero no era la manera. Así que en esta historia que acaba de leer hace rato Fanny, nosotros podemos encontrar a un apóstol, pero también encontramos a un matrimonio, porque ojo, la historia no se centra, y presta atención, no gira alrededor de Pablo, ni gira alrededor tampoco de su ministerio. La conversación gira alrededor de un tema, el bautismo de Juan. Y entonces conocen a un hombre que se llamaba Apolos, ahorita vamos a ver de él, pero también hay 12 discípulos que vienen a Éfeso, que creen en lo mismo en el Evangelio, pero ellos creían hasta el bautismo de Juan. ¿Y qué pasó? Vamos a ver lo que pasó en esta mañana. Y quiero comentarte algo que es importante para mí y en lo cual baso toda la predicación. En la iglesia de Cristo, hacer discípulos implica enseñar, pero también aprender. Por lo tanto, tú y yo como discípulos necesitamos de la humildad para aprender, pero también la humildad para enseñar. Y estas son bendiciones del Espíritu Santo en nosotros. Tú y yo somos llamados a algo, a ser discípulos que hacen discípulos. Y aquí vamos a ver ahorita eso. Pero ojo, necesitamos de una cualidad, de un fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? La humildad. Para enseñar y para aprender. ¿Ok? Así que, mira el versículo 23 del capítulo 18. Vamos a ver solamente como introducción qué es lo que Pablo está haciendo. 18:23. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo ¿a quién? A todos los discípulos. Ok, este es el inicio del tercer viaje misionero de Pablo.
El primer viaje misionero lo encontramos cuando él plantó las iglesias en Listra, donde encontró a Timoteo y demás, que era la zona de Galacia. La segunda parte del viaje que él tuvo fue lo que veíamos el mes pasado, que era visitó Tesalónica, visitó Berea, visitó Éfeso, visitó Filipos, ¿ok? Ese fue su segundo viaje misionero. Pasajes anteriores a este versículo 23 dice que él se iba a Jerusalén y dejó en Éfeso a Priscila y Aquila. Y él le dijo, no me puedo quedar, porque los discípulos le rogaban, quédate. Y él dijo, no me puedo quedar, pero si Dios quiere, regreso. Y se fue a cumplir un voto que tenía en Jerusalén. Luego subió a la iglesia de Antioquía y ahora, en lugar de irse por mar para llegar hasta su destino otra vez, que era la parte de Galacia y Frigia, se fue por tierra. Esto sería más entendible si tuviéramos un mapa, pero si quieres buscar un mapa, ahí en tu Biblia, a la parte de atrás hay uno donde dice tercer viaje misionero y viene con un color las flechitas. Ahora, en este tercer viaje misionero había un objetivo, según este versículo 23, fortalecer ¿a quién? A todos los discípulos. A ver, familia, invitados, visitas. Pablo en este tercer viaje misionero no va con el objetivo de evangelizar únicamente, sino va con el objetivo de fortalecer a los que ya eran creyentes o que conocían el evangelio. Esta obra de fortalecimiento, miren ustedes por favor el capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Dice la palabra de Dios en Hechos 14, 22. Vamos a leer desde el 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Ojo, esto era una estrategia que Pablo tenía en la plantación de iglesias. Plantaba iglesias y después regresaba a visitarlos para fortalecerlos. Ahora, dice en el versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren ¿en qué? A ver, entonces ¿se puede desistir de la fe? Dice, los quiere animar a que permanezcan, a que perseveren. El Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Pablo tiene el interés, pero mira lo que dice en el versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en dónde? En el reino de Dios. Pues claro, porque cuando conocieron el evangelio, ahora ellos estaban sufriendo por causa del evangelio y ahora era lo que ellos no entendían. Y Pablo regresa y dice, sé que por predicar el evangelio están sufriendo, están pasando tiempo de prueba. Y le dice, es necesario que ustedes sean pasados por eso para que entren en el reino de Dios. Y en el versículo 23 dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Entonces, fortalecer a los discípulos era el objetivo de este viaje misionero, y esto quiere decir como colocar un sostén, poner algo que los afianzara. Es traer la evidencia bíblica para consolidar y afirmar a los creyentes en la fe del evangelio. Esto no era tanto una labor de evangelismo, sino más bien era una labor de afianzar con las verdades espirituales del evangelio a las iglesias que estaban ahora evangelizando. En el primer servicio hice una pregunta y te la voy a hacer a ti. ¿Tú en qué parte piensas que nosotros estamos como iglesia? ¿Evangelizando o confirmando discípulos? ¿Qué? ¿Confirmando? Ok. Un trabajo de confirmar, de fortalecer, de afianzar espiritualmente implicaba enseñar, renovar fuerzas, probablemente discutir algunos principios bíblicos y hasta solucionar conflictos. Pablo llegaba a eso. O sea, ustedes piensan que las iglesias no tenían problemas. En Corinto había una inmoralidad brutal que Pablo trata. En Filipenses había una bronquita ahí. Evodia y Síntique estaban dividiendo la iglesia. En Romanos
las creencias de los judíos y de los romanos estaban como que una contingencia que se estaba armando ahí. Cada iglesia tenía su problema. Pedro, cuando escribe la carta a los expatriados que están en la dispersión, estaban siendo perseguidos. ¿Para qué le escribe? Para animarlos. Santiago escribe lo mismo. Judas, hay falsos maestros. Entonces, fortalecer espiritualmente a una iglesia es lo que sucede en esta historia de Éfeso. Aquí hay un par de sucesos que, como te lo dije hace un momento, no están directamente relacionados con Pablo, pero sí con el fortalecimiento espiritual de Apolos y de 12 discípulos. Fortalecimiento espiritual. Te hago una pregunta a ti. ¿Tú en esta mañana necesitas que te fortalezcan espiritualmente? ¿Sí? ¿Tú en tu vida cristiana necesitas que te fortalezcan espiritualmente? Ahora la pregunta la subo de nivel. ¿Tú fortaleces a otros espiritualmente? Digo, somos una iglesia y créanme que como pastor me llegan la mayoría de los problemas en la iglesia. No en queja, aguanten, no se vayan a poner... Los conozco, pero ¿sabes algo? Yo no soy el encargado únicamente de tratarlos. También están los pastores de iglesia en casa, porque ellos también pueden fortalecer a otros, pero también tú puedes fortalecer a otros. El problema es, y es en donde quiero entrar ahorita, y te quiero enseñar 2 cualidades de carácter que estas personas mostraron al ser fortalecidos espiritualmente. Mira, hay lo que nosotros manejamos que se llama membresía. ¿Has escuchado hablar de eso? ¿Sí? Hay mucha gente que no le gusta este término. ¿Sabes por qué? Porque se sienten comprometidos con la iglesia. Entonces ellos lo que dicen es, y aquí te va algo. Mira, Héctor, no quiero que te metas en mi vida. Eso es literal. No quiero que te metas en mi vida. Yo quiero llegar a la iglesia, pero no quiero que te metas en mi vida. Nosotros damos esta invitación para nosotros saber que podemos trabajar en tu vida. Si esto tú dices que no, nosotros lo respetamos. Te vemos como un congregante en la iglesia, pero no te vemos como un discípulo comprometido con la iglesia. Y entonces no nos vamos a meter en tu vida. ¿Por qué? Porque tú mismo estás diciendo, no quiero que te metas. La primera cualidad o característica que hay en este relato es la de Apolos. Y es una característica de un discípulo de Cristo que quiere seguir aprendiendo, pero que tiene por fiel compañía la humildad para ser enseñado. Esta es la característica de Apolos. ¿Qué pasó con Apolos? Vamos a ver el Hechos 18:24. Apolo fue fortalecido, espiritualmente hablando. Mira lo que dice en el versículo 24. Ay, perdón, estoy atrás. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba, para los que han estudiado teología o algo así, la palabra apologética, o en la filosofía, la palabra apologética es la defensa de la fe. ¿Y sabes de quién viene? De este hombre, de Apolos. Era un hombre que tenía la capacidad de defender la fe. Pero este hombre, mira lo que dice, natural de Alejandría. O sea, era oriundo, nació en Alejandría. ¿Y qué era Alejandría? Bueno, Alejandría tiene mucha población judía, pero era el centro de estudio y producción de las Sagradas Escrituras. En Alejandría salió lo que hoy conocemos como la Septuaginta, o los 70 libros que tomaron los escribas que estaban en el Antiguo Testamento y que querían pasar del idioma hebreo muerto a un griego actual, y pasaron por la traducción libro por libro de Moisés, de los Salmos, de los profetas, de sabiduría, y escribieron. La Septuaginta decidió cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles no lo eran. Eso fue 2 siglos antes de esta fecha. Y eso fue en Alejandría.
Apolos venía de ahí, de un centro, de un lugar que producía y que estaba al tanto de las Sagradas Escrituras. ¿Sabes cuándo sucedió estas historias de Hechos 18-24? No creas que fue 10 meses después de que Jesús se fue. 25 años después de Hechos 2. Esto te abre la mente porque predicar el Evangelio continuaba después de 25 años. Pero hay otra característica en este hombre que lo hace ver como ese hombre humilde para ser enseñado. Era un hombre elocuente, era un hombre poderoso en las Escrituras. Él había sido instruido en los caminos del Señor. Estoy leyendo capítulo 18, versículo 25. Él era un hombre ferviente de espíritu y él era un hombre que hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes ¿a quién? O sea, era un maquinón. O sea, imagínate tú predicando el Evangelio a Apolos. Era un hombre elocuente. O sea, tenía la capacidad de hablar, tenía la capacidad de dar ideas claras a una audiencia que debía de entender. Era un hombre que era poderoso en las Escrituras, conocía la Biblia, también podía enseñarla con exactitud. Él había sido instruido en los caminos del Señor y era un fervoroso de espíritu, o sea, era lleno de entusiasmo, era apasionado. Mira, yo no sé a cuántas iglesias has ido, pero no sé si te ha tocado ir a las iglesias en las que son las 1:05 de la tarde y te estás durmiendo. ¿Por qué? Porque el pastor tiene un tono de voz así. Parece que no tiene la capacidad de expresarse. Bueno, Apolos no. Era un hombre ferviente de espíritu, tenía pasión por lo que hablaba, lo que predicaba. Estaba lleno de entusiasmo, subía, bajaba su voz porque era elocuente. Pero dice que él también hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a... ¿Cuál sería tu expresión si tuvieras a una persona así? Pues sí sabe del Evangelio. Míralo, cómo habla. Pero hay una parte importante que Lucas menciona después de esta expresión. Miren el versículo 25 al final. Aunque solo conocía ¿qué? Solo conocía el bautismo de Juan. No, pues sí, él era súper inteligente, porque ni yo conozco el bautismo de Juan. ¿Tú conoces el bautismo de Juan? ¿Cuál es el bautismo de Juan? Que te sumerjan en las aguas. Por eso era Juan el Bautista. Pero miren lo que pasó. Ahorita voy a explicar más sobre eso, ese bautismo. Mira el versículo 26. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, ¿qué hicieron? Lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud que... Ojo, él había sido instruido en el camino del Señor, pero Aquila y Priscila le estaban explicando con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Qué se dieron cuenta Priscila y Aquila? Algo aquí no está bien. Él no tiene el evangelio completo. ¿Cómo te hubieras puesto tú si hubieras encontrado a alguien así? Mira la ética que ellos usaron. Lo jalaron aparte y le explicaron. Ellos no se pararon interrumpiéndolo en forma pública ni lo condenaron como un enseñador de mala doctrina, sino simplemente dijeron, ven, vamos a hablar aparte. ¿A poco no te da frío cuando te dicen, ¿podemos hablar? Pero un hombre humilde y poderoso en lo que conocía. Y quiero que grabes esto. Y ruego al Señor por tu vida y por la mía, familia. ¿Te digo por qué? Porque entre más profundo es el conocimiento que tienes de la Escritura, más tu corazón se puede llegar a envanecer y a creer que por lo que conoce nadie le puede enseñar. O entre más profundo es el conocimiento de la Escritura y más poderoso te vuelves en enseñarla, más vas acompañado de humildad.
Humildad para aprender, porque eres humilde para enseñar. Lo agarraron Aquila y Priscila, se sentaron con él, le enseñaron las cosas que tenía que aprender. ¿Y cuál fue su actitud de Apolos? Humildad. Mira lo que pasó en el versículo 27. Apolos quiso pasar por Acaya. ¿Qué es Acaya? Corinto, para que más o menos te ubiques ahí. Los hermanos lo animaron, escribieron a los discípulos que le recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos, a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mira, un autor dice que Apolos fue la horma del zapato de los judíos. Porque cuando ellos querían refutar, Apolos les daba argumentos defendiendo la fe y estos no tenían que decir. Los hacía polvo. ¿Debido a qué? A que fue un hombre humilde para recibir la palabra. Aquí vemos nosotros ahora unas cualidades del siervo humilde, donde es recomendado por las iglesias para ir a enseñar a otros. Es tanto así que cuando lees 1 Corintios 1, 2, 3 y 4, tú encuentras ahí al apóstol Pablo diciendo, yo sembré, Apolos regó y Cefas cosechó, y dice, pero la iglesia es de Cristo. Porque los discípulos de Corinto preferían llamarse y no reconocían el apostolado de Pablo, pero sí el de Apolos. Lo veían como un líder por la capacidad que él tenía de enseñar. Pero jamás Apolos se puso en ese lugar. La gente lo colocó ahí. Él fue bien recibido y recomendado por la iglesia. Él ayudó mucho a los creyentes que por la gracia habían creído. Él refutaba vigorosamente a los judíos en público. Y yo te quiero dar una aplicación práctica, familia. Visita. El Espíritu Santo sigue escribiendo historias como la de Aquila, Priscila y Apolos en el día de hoy. Creyentes que han sido discipulados por otros discípulos, que han sido instruidos en el camino del Señor y que a través de las Escrituras pueden demostrar quién es el Cristo. Quizás Apolos sea el creyente que más se parece a nosotros de todo el resto, porque era un discípulo que fue instruido, que creía con todo su corazón y ahora estaba realizando una tarea de evangelizar a la iglesia en Acaya, de discipular a los de Corinto y de diferentes regiones. Era un discípulo que solamente conocía hasta el bautismo de Juan, pero que mostró la disposición de aprender y después fue usado para enseñar a otros. Pero no solamente vemos la historia de Apolos, sino que también vemos la historia de los 12 discípulos. Capítulo 19, versículo 1 al 7. Pero para que regreses acá, porque te voy a contar un chisme. Hace como una semana, sí creo que fue hace una semana, el fin de semana pasado, recibo una llamada de teléfono. En la página de Google está Church Project y abajo viene mi número de teléfono. Entonces, si alguien se quiere comunicar, pues me hablan a mí. Entonces yo ya le contesto y todo, y me dicen, ¿me puede decir de qué trata su iglesia? Ya le cuento todo lo que decimos, el speech de lo que somos, ¿no? Y luego dice, ok, ¿y ustedes son un proyecto? Sí, somos un proyecto iglesia. Ah, ok, y te quiero preguntar algo. Y dije, sí, dígame, ¿ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo? Y ahí la cosa se puso dura. Yo ya sabía que esa conversación no iba a terminar bien. Traté de mantener mi mayor comportamiento y al final yo tuve que decirle a esta persona, mire, si usted cree en el bautismo del Espíritu Santo de esa manera, justo acababa de predicar lo de Tesalónica y le dije, ¿usted cree que habemos personas que estamos cerrados y que estamos mal? ¿Como Apolos? Sí. Pues o usted es Apolos o yo soy Apolos. Pero yo les pido algo, ore por mí y yo oro por usted. Porque simplemente esta conversación no nos lleva a nada. ¿Nos va a visitar? No, porque no soy de aquí, soy de Cuautla. Pero en Cuautla están haciendo una iglesia, que están empezando unas personas como proyecto iglesia. Y esta persona me habló justo para acusar a los de Cuautla como si yo fuera alguien más importante que ellos. Familia, quiero ponerte en ese contexto, bajo ese chisme, para preguntarte, ¿tú conoces el bautismo del Espíritu Santo? ¿Tú ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Porque este es uno de los mayores problemas y dolores de cabeza que hay en la iglesia cristiana el día de hoy.
Hechos 19, versículo 1 al 7, si no lo sabes explicar. Y si no lo sabes, entender. Pero requiere de dos características que vuelvo a repetir: humildad para aprender y humildad para enseñar. La comprensión completa del Evangelio y del Espíritu Santo en la vida de un discípulo son el resultado de una buena enseñanza y una sabia corrección espiritual. Tiene que haber una buena enseñanza y una sabia corrección. ¿Cuál fue la sabia corrección de Priscila y Aquila? Lo tomaron aparte. Hablaron con él con exactitud lo que el Evangelio decía. ¿Qué hace Pablo ahora con estos 12 discípulos? Ojo, allá fue uno, Apolos. Fue algo más íntimo, 1 a 1. Aquí eran 12, 1. Bueno, no, 12, 1, para que no piense que yo soy Pablo. Versículo 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, dice Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les preguntó, y aquí me gusta cómo Lucas lo pone como un diálogo. ¿Por qué? Porque cuando vas a hablarle el Evangelio a un grupo de personas que se dicen ser cristianos o creer en el Evangelio, tienes que ser muy sabio para predicarles el Evangelio. ¿Ok? Él hace la primera pregunta, ¿y cuál es? ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? A ver, yo se la pregunto a ustedes de una manera sabia. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Sí o no? Bueno, ellos dijeron que no. Mira lo que dice, ellos le respondieron, no. Y mira lo que sigue, coma, ni siquiera qué. De volada Pablo, con sus antenitas del Chapulín Colorado, lo detectó y dijo, estos no conocen el Evangelio. ¿Son discípulos de Juan? Sí. Pero no conocen, crítico, ni el bautismo de Juan. ¿Por qué? Mira por favor lo que dice Mateo 3:11. Mateo 3:11. Si estos fueran verdaderamente discípulos de Juan y conocieran el evangelio que predicaba Juan, ellos sabrían esto. Mateo 3:11, ¿qué dice? Juan dice, yo, dice Juan, yo les bautizo ¿en qué? Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero viene uno, se llama Jesús, aquel que viene, dice, del cual yo no soy ni digno de desatar la cuerda de sus sandalias. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y, como decía Chicoche, ¡fuego! Versículo, vamos a Hechos 2. Mira, cómo Pablo se da cuenta y dice, estos no conocen ni lo que Juan predicaba, ni conocen el bautismo de Juan. Estos son, me voy a atrever a decir una palabra que no está aquí, pero estos son fanáticos de Juan, pero no conocen lo que Juan predicaba. ¿A cuántos cristianos ubicas hoy así? Porque tiene una playera que dice, Cristo vive, y atrás, estoy para servirte, y luego van a un campamento, sí, amamos a Cristo, y todo eso, y los ves que están, y tú dices, sí, son cristianos. ¿Son cristianos seguramente? ¿Ya hablaste con ellos? ¿Hablaste como Pablo habló de manera sabia con ellos para decir, sí son cristianos? Ah, es que yo escucho al apóstol Armando Negocios de la Cruz en ¿cómo se llama? En YouTube. Soy su fan número 1. Es más, tengo hasta la insignia de YouTube que soy fan. Y tú ya le preguntaste a él si él cree. Porque puede ser un fanático seguidor de Jesús y no creer en el Evangelio de Jesús. Esto está crítico. Porque si ellos conocieran a Juan y fueran discípulos de Juan, ellos conocerían lo que Juan predicaba. Viene uno que yo no soy digno de desatar su sandalia, que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Ellos respondieron, no.
Ni siquiera conocemos al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo no coinciden? Mira lo que dice Hechos 2, versículo 38. Está Pedro predicando, ¿te acuerdas? En Hechos 2. Predica el Evangelio. Y le preguntan, Peter, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y Pedro le responde en el 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno en el nombre de ¿quién? De aquel que iba a venir. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí está el perdón de sus pecados y van a recibir un don, el Espíritu Santo. Estos tipos eran fanáticos, temían de Dios, sí, pero no tenían el Evangelio completo. A ver, creyentes que vienen hoy aquí, ¿ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? A ver, que alguien me cuente cómo. Porque podemos ser fanáticos y hasta nos metimos al agua. El pastor ese pelón que me metió en marzo y me metió ahí al agua que estaba bien fría y ni saber. La hermana Mari, cuando llegó a la iglesia empezamos a platicar con ella, y me acuerdo que en una ocasión le dije, oiga hermana, ¿y usted ya se bautizó? Sí. ¿Y qué significa el bautismo? Y luego ella se acerca y dice, creo que me tengo que volver a bautizar porque el pastor me agarró en una reunión de bautizos y me dijo, hermana, ¿no se quiere bautizar? Y yo dije, pues ¿qué tengo que hacer? Pues nada más meterla al agua, algo así, ¿no? Y la metió y ya. Y le dije, hermana, ¿y usted entiende lo que es el bautismo? No. ¿Ese bautismo fue válido? Porque no significó nada. Estos discípulos tenían toda la intención, pero ¿eran salvos? No. No conocían. Apolos conocía, dice, y es enfático Lucas, Apolos solo conocía hasta el bautismo de Juan. Por eso él hablaba de un Jesús de manera exacta, pero hasta el bautismo de Juan. Apolos todavía estaba esperando a que Jesús hiciera esa obra. ¿Quién era aquel que iba a venir? Y él estaba hablando, viene Jesús, él hizo esto. Apolo seguramente no conocía ni la resurrección, ni conocía cómo fue limpiado de sus pecados, ni el Espíritu Santo estaba en él. Por eso escuchó abiertamente, pero estos ni conocían al Espíritu Santo, ni sabían. Y Pablo se encarga de predicarles a este Jesús. Se regresa conmigo a Hechos 18. Ya 19. Versículo 3. Bueno, voy a leer desde el 3. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Hasta aquí me voy a quedar. A ver, ¿cuál era el bautismo de Juan? Lo que dijo. El bautismo de Juan es sencillo. Él se para y dice, vos que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Él era el que preparaba el camino a Jesús. Y él le decía a la gente, hey, viene uno que ese es poderoso, yo no puedo ni desatarle la cuerda de sus sandalias. Y a mí me mandó a preparar el camino, por lo tanto estaba preparando a las personas y dice, arrepiéntanse de sus pecados. Pero Juan no les estaba dando la salvación. Juan solamente estaba diciendo, arrepiéntanse. Ojo, ¿qué pasa cuando una persona peca y después de pecar dice, estoy arrepentido? ¿Qué experimenta? Culpa. Solamente culpa. Pero necesita a Cristo para que quite la culpa y la convierta en paz. Dígame si no es así. El bautismo de Juan, en términos teológicos al día de hoy, es el acto de todo creyente en el cual llega al arrepentimiento, se ve culpable, acepta su pecado. Estas personas que escuchaban a Juan y se veían arrepentidos decían, ¿qué tenemos que hacer? Bautícense. Y él los bautizaba en agua y los sacaba. ¿A quién bautizó Juan el Bautista? ¿Te acuerdas? ¿Culpable de qué era Jesús? ¿De qué se arrepintió?
Ajá. Pero ese acto fue el acto de la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. No fue para que Jesús se identificara con el pecado de él, ni para que él se viera culpable. Es para que se manifestara quién era el que había de venir. Y pasó algo en esa ocasión. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y terminando eso lo llevó al desierto. ¿Sí te acuerdas? ¿Cuál es el bautismo de Juan? El arrepentimiento. ¿Tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Tú sientes esa culpa? ¿Tú sientes un dolor en tu corazón y en tu pecho que no te deja ni dormir por lo pecador y lo malo que has sido? Ese es el bautismo de Juan. Y el bautismo que viene de Jesús es el que predicó Pedro. Vengan a Él y en el nombre de Jesús reciban perdón de pecados. El agua no los purificaba, el agua no los salvaba. Ellos se bautizaban porque entendieron que ya Cristo, después de su arrepentimiento y su culpa, ahora Cristo les estaba dando vida nueva y les estaba dando a ellos perdón de pecados. Se veían en paz y entraban al agua. El acto que nosotros hacemos al ir a un bautismo de agua el día de hoy es una representación ¿de qué? De lo que Cristo hizo por nosotros, muerto al pecado, vivo para Dios en Cristo Jesús. De que el Espíritu Santo nos inundó, nos rodeó y nos metió en el agua del bautismo, pero celestial. Nacimos de nuevo. Se lo dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes heredar el reino, no podrás ver a Dios. Estos no conocían ni uno ni otro. Y en Hechos 19, versículo 5, él dice, en el 4, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús, porque ni a Jesús conocían. Pero ¿qué pasó con ellos en el versículo 5? Al oír esto, ¿qué hicieron? Porque ellos ya traían un bautismo de arrepentimiento y te los puedes imaginar, 12 hombres llenos de culpa, llenos de dolor, llenos de angustia, sin encontrar un perdón, y ahora encuentran a un hombre que les habla de un Jesús que vino para perdonar pecados. Inmediatamente lo que hacen es, los rebautiza Pablo, los vuelve a meter al agua. Es lo que nosotros hacemos cuando le preguntamos a una persona: ¿qué hicimos con la hermana Mari? La volvimos a meter al agua. Y si a alguno de ustedes les preguntamos y dice: pues yo sí me bauticé cuando tenía 3 años en la iglesia católica, ese bautismo no funciona. Pero mi amigo era pastor, mi tío, mi primo, no sé quién era pastor y él me bautizó en la bañera de su casa. Que bueno, ¿entiendes el evangelio? No sirve ese bautismo. Hasta que si te ha bautizado Miguel Núñez y no sé quién es otro, eso no sirve. Pablo dijo en Corinto: doy gracias a Dios que yo a nadie he bautizado. Porque entonces ya la gente se jactaba de: sí, yo soy cristiano bautizado por este. ¿Y entiendes el bautismo? No. ¿Qué sirve? Si tú en tu lugar estás dudando de tu bautismo y no sabes ni lo que significa, es hora de que reconsideres eso. No porque el bautismo importe, es porque la base sólida del evangelio no está clara en tu vida. Pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque el versículo 5, al oír esto, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impone las manos, viene sobre ellos ¿quién? Hablando en lenguas y profetizando. Entonces aquí es donde tenemos a una iglesia, que no vamos a decir el nombre, porque no queremos decir nombres de denominaciones, pero hay ciertas iglesias que predican esto como: el día que tú recibes al Espíritu Santo, tiene que pasar algo en tu vida. Y es que hablar en lenguas y profetizar. Hermano, yo estoy ahorita profetizando. La profecía es la palabra escrita predicada a la gente para ánimo, exhortación y demás. Yo estoy profetizando. Pero hay iglesias en las que te dicen, mira, yo fui a una que, ya hasta me sorprendí cuando pasó el que dirigía, porque dijo: ¿en algún momento has ido a un parque?
Y todos así, sí. ¿Y en algún momento quisiste un globo? Sí. ¿Y cómo se lo pedías a tu papá? Dame el globo, dame el globo. ¿Y tu papá qué hacía? Te lo daba. Y entonces así dice, ahora entonces ven a Dios. Y si Él te da la salvación, pídele el globo del Espíritu Santo, que Él se derrame y hables en lengua. Y empezaban, saca la bazuca Rambo, sacude la rama seca y rabasaba allá. Y yo estaba ahí, canté la de elefante. Arrabababa sella. Estos actos fueron únicos, peculiares, a los que decían ser discípulos de Juan y no conocían ni al Espíritu Santo. Y ahora estaban siendo confirmados en la existencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo? Por medio de lenguas y medio de profecía. En la casa de Cornelio, ¿no derramaron al Espíritu Santo también? ¿Qué evidencia hubo? Hablaron en lengua, mas no profetizaron. En Hechos 2, ¿no hablaban en lenguas? Todos los entendían. ¿Y no profetizó Pedro cuando se aventó un sermón que dices tú, ¿de dónde lo sacaste? Era el Espíritu Santo. Como tú vienes cada domingo y escuchas una predicación y al que estás escuchando, ¿sabes a quién es? Es al Espíritu Santo en la vida del predicador. Es la profecía. Como cuando tú vienes y ves a una persona sirviendo, lavando baños, es el Espíritu Santo demostrándose. Como cuando tú vienes y una persona te da una ofrenda, es el Espíritu Santo demostrándose. Amado, ¿por qué queremos buscar nosotros hoy iglesias espectaculares en las que hayan sanidades, saquen demonios, hagan estas cosas de hablar en lenguas y demás? Pero ojo, no manifiestan la presencia del Espíritu Santo en su vida, transformando su vida. Porque si el Espíritu Santo viene a nosotros, primero arregla lo que está en la casa y después la casa se muestra a los demás. Entonces yo no tengo nada en contra de que hablemos en lengua. Si hablas en lengua, gloria a Dios, a ti te dio el don, alabado sea el Señor, se sigue manifestando. Pero no hay mayor ejemplo y no hay mayor demostración del Espíritu Santo en una iglesia que transformar a una persona pecadora, que era necio, que era vil, que era lo menospreciado y lo escogió para avergonzar a los sabios. Una persona que era pecadora y abandonó el pecado y vive para la gloria de Dios. No hay mayor demostración que eso. No hay mayor demostración que llene el corazón de una persona afligida, desesperada, triste, desanimada, con un consuelo que viene del cielo y arde adentro. ¿Cuál es la circunstancia y manifestación? Yo no sé. Pero Él se manifiesta en nosotros hoy. Estos se convirtieron. Apolos se enderezó. Y para terminar, familia, nosotros como discípulos de Cristo, si eres creyente, tenemos una buena disposición para ser enseñados, pero también podemos ser el segundo tipo de creyentes que tiene la buena disposición para enseñar con humildad. Mira, como creyentes todos los que estamos acá podemos caer en el rango de quiero que me enseñen. Eres súper humilde para que te enseñen. Ya te acostumbraste. Es más, es tanta tu humildad que ni quieres hablar en la iglesia en casa. Es tanta tu humildad que no quieres enseñarle a nadie. Porque tú estás, hermano, si el Espíritu Santo está en ti, te va a llevar en automático a hacer discípulos y a hablar. Sal de esa comodidad. Y a lo mejor eres como Apolo, poderoso en las Escrituras. Que Dios te llene de humildad para seguir aprendiendo y para seguir enseñando. Pero si eres como los apóstoles, si eres como los discípulos, y hoy estás aquí en este lugar, que Dios llene de humildad tu corazón. ¿Sabes para qué? Para conocer al Dios vivo y verdadero. Al Dios que te hizo ver tu culpa y te está llevando al arrepentimiento, porque Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Pero que Él también te quiere dar la paz y te quiere dar a ti la inocencia cuando pongas tu fe en Él. Y quita tu pecado y te da santidad. Él lo quiere hacer. Si tú no eres creyente y estás aquí hoy, eres como los 12 discípulos. Si tú eres creyente y estás aquí hoy, eres como Apolos. Que Dios te guíe hacia eso, hacia conocer al verdadero Jesús
que entregó su vida por tus pecados y te da vida eterna si tú confías en Él. Voy a pedir que repartan los elementos, por favor. Y ponte en pie y lee 1 Corintios 11 conmigo. En lo que van pasando y van repartiendo los elementos, por favor, ponte en pie y lee primera carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 17. Dice la palabra de Dios, ya me salí de cámara, chale. Ni me acordaba que esta vez. 1 Corintios 11, 17. Gracias. Pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Dice Pablo a los Corintios. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y cada uno uno pasa hambre y otro se embriaga. En la primera cena de la primera iglesia había vino y había comida, no era jugo y era pan. Ellos se reunían a convivir y a tener en común todas las cosas, pero ellos estaban olvidando del verdadero propósito, que era recordar la muerte del Señor Jesús por ellos. A lo mejor tú vengas hoy así a esta reunión, embriagado por el éxito, por la riqueza, por demás cosas, y solamente estás queriendo cumplir este acto como algo de lo tengo que hacer. No te reúnas para lo malo. Mejor que Dios traiga arrepentimiento a nuestro corazón y nos reunamos para lo bueno. Porque dice aquí, versículo 22, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Y Pablo ahora habla de la cena del Señor. Yo te quiero decir algo, este pan no es el cuerpo de Cristo, ni este jugo es la sangre de Cristo. Como el bautismo, esto representa el cuerpo de Cristo y esto representa la sangre. ¿Por qué? Dice en el versículo 23 Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Familia, si Jesús, su cuerpo, sin pecado, no hubiera subido a la cruz, nosotros hoy nuestro pecado no hubiera dejado de culparnos. Es gracias a su cuerpo que fue partido y molido por nosotros que nuestros pecados son perdonados. Esta es la parte de la promesa de Dios. Tus pecados han sido perdonados en la muerte de Cristo. Y dice, podemos comer, este es mi cuerpo y hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. Dice Pablo, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así como hablamos de la promesa, ahora hablamos del pacto. Familia, los pactos hechos de Dios con el hombre, siempre el hombre los rompió. Y esos pactos quedaron ahí. Pero este pacto, el de la salvación eterna, el del perdón por nuestros pecados, está sellado no con la promesa de un hombre, con la sangre de Cristo. Este es mi nuevo pacto. Él se prometió a sí mismo salvarnos de nuestros pecados, perdonarnos y limpiarnos con su sangre. Por lo tanto, lo que celebramos al recordar su sangre es que la salvación no depende de nosotros. Él la prometió y Él la cumple. Podemos participar. Esta copa es el pacto en mi sangre.
hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. 2000 años después estamos aquí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hoy, domingo 3 de noviembre, cuando muchos están recordando la muerte de sus muertos, nosotros como iglesia estamos recordando la muerte de nuestro Salvador, que le dio vida a los pecadores. Y recordamos su promesa y su pacto, que Él no va a dejar de cumplirla. Y si Él cumplió esa promesa, Él cumple la que viene. Él regresa. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Cristo Jesús, porque te conocimos un día. Muy probablemente éramos ese Apolos que te predicaba, que te daba a conocer, pero que no conocía completamente el Evangelio. Te conoció y siguió predicándote, y nadie lo paró, porque tú lo usaste para tu gloria. Pero a lo mejor somos como esos discípulos, Padre, que ni conocemos al Espíritu Santo, ni hemos oído hablar de Él. Amado Padre, si aquí hay personas como estas, si habemos así, manifiéstate en nuestra vida, Señor. Transforma nuestro corazón, Padre, te lo rogamos. Que podamos confiar en que ya estamos arrepentidos y nos sentimos culpables por el pecado, pero que nos veamos en paz contigo, porque nuestro pecado ha sido perdonado por ti, Cristo Jesús. Amado Señor, gracias por revelarte al hombre, por hacerte hombre para que el hombre te conociera. Gracias, Cristo, porque hoy celebramos tu promesa y tu pacto y esperamos tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén.